Cuando la gente vio a Thor con barriga de tío del bar, les pareció muy extraño. Pero te diré que su apariencia y personalidad estaban casi perfectas. En este video les contaré todo sobre Thor de la mitología nórdica, y lo compararé con Thor de God of War. Y por supuesto que aquí habrá spoilers. Si eres nuevo, suscríbete y deja tu like, eso me motiva a seguir haciendo videos, ¿vale? Podrías haberlo dicho antes de que sirviera. ¿Por qué estás aquí? Solo estoy siendo educado. Pareces una persona Tranquila. racional. Tú eres una persona tranquila y racional. Thor, en nórdico antiguo por, era el dios de los truenos, relámpagos y tormentas, pero también de la santidad, protección de la humanidad y curación. Thor probablemente surgió de un dios germánico llamado Donar, y se hizo más famoso en la mitología nórdica. De hecho, es muy famoso actualmente. Tanto que el jueves, en inglés, se dice Thursday, que significaría el día de Thor. En alemán, el día jueves se llama Donnerstag, que significa día de Donar. También está el personaje Thor de Marvel, pero de eso hablaré después. Donar o Donur proviene del idioma proto-germánico a través de la palabra punras, que significa literalmente trueno. Thor también podría ser llamado por otros nombres, como Azapor, Okupor, Lorid y Beor. Se pensaba que en la antigüedad, Thor gobernaba un cielo de su propia tierra, llamada Prudvangir, que traducido significa algo así como campo de poder, donde construyó un palacio llamado Bioskiner, con 540 habitaciones. La popularidad de Thor creció aún más durante la era vikinga, siendo incluso considerado en ese tiempo el mayor rival de Cristo, cuando el cristianismo comenzó a ser introducido en Escandinavia. Muchos amuletos y encantamientos de Thor son de la época en que el cristianismo y la religión nórdica estaban disputando mucho espacio, hasta que la antigua religión no pudo resistir, y el cristianismo prevaleció. Entonces, Thor fue poco a poco perdiendo espacio para la nueva religión del siglo XII. Thor funcionaba principalmente como un protector, pero en God Ragnarok funciona mucho más como un tipo de verdugo de Odín, lo que para mí tiene mucho sentido, porque cuando Thor recibe el Mjolnir como regalo, siendo una de las pocas armas capaces de matar a un gigante, queda muy claro que Odín lo crea como un tipo de ejecutor, resolviendo problemas que para el padre de todos son pequeños, mientras él buscaba el conocimiento. Su forma débil. No soy como ellos. Hijo, el padre de todos, tiene planes para él. A pesar de eso, las historias de Thor cumplían el propósito clásico de las mitologías. Quiero explicar los fenómenos naturales. Según las historias, él salía de su palacio con su carruaje que era tirado por dos cabras, que son Tangnoster y Tangrisnir. Y su carruaje, como muchos otros en las mitologías, estaba destinado a volar, lo cual no sucede en el juego, ¿verdad? No había cabras ni carruaje. Saltaba usando el peso del martillo, pero estas cabras eran muy importantes. Thor mataba y comía a las cabras, luego las resucitaba usando el martillo, usándolas también como alimento. Sí, es algo extraño. El sonido del trueno era causado por el ruido de las ruedas del carruaje mientras volaba por el cielo. En ciertas historias, Thor también creaba las mareas y era invocado a menudo para resolver problemas. Siendo el señor de los rayos, los truenos y también un dios de la curación, los antiguos hacían sacrificios en su nombre cuando estaban bajo amenaza de hambre o enfermedad. Muchos olvidan que Thor no solo posee el martillo como objeto mágico, y no me refiero al hacha de Thor de Marvel. Eso es otra cosa. Aquí voy a empezar a hablar sobre la apariencia de Thor en God Ragnarok. La representación de Thor en la película irritó a muchos, ya que estaban acostumbrados al Thor de los Vengadores, que tiene poco en común con el Thor de la mitología. El personaje de Thor en God of War comparte con el de la mitología nórdica el nombre y el martillo.
A diferencia del Thor conocido, el de God of War es pelirrojo, lo cual es más fiel a la mitología. También se dice que es muy grande, incluso para un dios, lo que no solo se refiere a su altura, pero también a su barriga de tío, de su bar. Incluso, esa parte de ser muy grande, podemos verlo al comienzo del nuevo juego, cuando hace una visita a Kratos y Atreus. Traje hidromiel. No te va a gustar mi compañía. Seguro vamos a hablar mucho. Y como dije, él podría comerse las 2 cabras solo. En una de las historias, él se come un toro completo y también toma una parte del océano o del mar. Aun con eso, es más probable que el nivel de las aguas disminuya de esta manera que de la otra. Entonces, debes estar pensando que Thor es gordo, pero en la mayoría de las imágenes que usa, Thor está delgado. Esto se debe a que las imágenes e historias de la mitología nórdica que conocemos fueron transmitidas por cristianos, no por vikingos. Y los cristianos tenían una imagen de que Dios tiene que ser lo más perfecto posible. Algo con lo que los vikingos probablemente no estarían de acuerdo. El juego no incluye los otros objetos mágicos de Thor. En la mitología, cuando Loki va a los enanos después de cortar el cabello de Sif, los enanos están allí haciendo un martillo, y Loki interfiere, lo que hace que el mango del Mjolnir sea corto. Debido a esto, Thor debe usar 2 guanteletes de hierro llamados Jarngrapper para poder utilizar el martillo. Además, también tiene su cinturón, que es el Meginord, que aumenta mucho su fuerza, al nivel de que puede incluso levantar una parte de Jormungandr jugando. La personalidad de Thor en la mitología es similar a la de Saitama de One Punch Man, pero en lugar de dar puñetazos, Thor da martillazos. Thor no suele emplear estrategias al enfrentar a un oponente. Es impulsivo e impaciente, similar a Ares de la mitología griega, pero él gana la mayoría de sus batallas. Uno de los ejemplos de la impulsividad de Thor es cuando se encuentra con Jormungandr durante una pesca y casi comienza una batalla con la serpiente, es decir, casi adelanta el Ragnarok. Pero Ymir lo detiene, cortando la línea que los unía. Tras matar al gigante, construye el muro de Asgard. ¿Y sabes cómo lo mató? Simplemente apuntó un martillo al gigante y lo soltó. Cuando el martillo de Thor golpeó al gigante, este simplemente desapareció. En resumen, el Thor mitológico es bastante tonto. Constantemente intenta resolver las cosas con fuerza, pero en el juego le dieron una profundidad adicional. Odin es la razón por la que Thor mata, y todos a los que mata son amados por Odin. Además, el padre de Thor humilla a su hijo y hace que se convierta en ese borracho. Thor no era un ser muy inteligente, prefería mucho más resolver las cosas en la batalla que quedarse planeando o discutiendo algo. Pero cuando eres un dios muy poderoso, eso tiene sentido. Sin embargo, Thor es muy fácil de engañar. No puede reconocer cuando alguien está jugando con él, siendo engañado muchas veces por seres que pueden cambiar de forma. Su inteligencia es tan baja que incluso le roban su martillo. Como Odín le dice a Atreus, Thor es medio gigante, hijo de Odín con la gigante Jord. Thor está casado con Sif, diosa de la fertilidad y madre de Lohid y Trud. La madre de Magni sería la gigante Jarnsaksha, pero se desconoce la madre de Modi. Thor no es hermano de Loki ni de Hela, eso es invención de Marvel. Lo dejas para el final, incluso muerto. Otra cosa que vi que a muchos les pareció un poco extraño fue que Atreus tuviera a Thor como compañero en algunas partes del juego, pero eso es muy común, y no fue inspirado en las películas de Marvel, sino en la propia mitología. Thor y Loki vivieron varias aventuras juntos, ya que el dios del trueno disfrutaba de su compañía, considerándolo muy astuto. En una de esas historias, Thor tuvo su martillo robado por un gigante mientras dormía. Al despertar, Thor le pide a Loki que busque su martillo. Loki lo encuentra en Jotunheim, en posesión de un gigante. El gigante le dice a Loki que solo devolverá el martillo si se casa con Freya.
pero dejaré que Mimir les cuente el resto. Mimir, ¿por qué no cuentas la historia del gigante que robó el martillo de Thor? Con gusto. También involucra a nuestra amiga Freyja, aunque probablemente prefiera no ser recordada por ello. El gigante se llamaba Thrym y demostró ser lo suficientemente astuto para robar el Mjolnir, mientras el tonto del trueno dormía. Para la mala suerte de Thrym, no siempre usaba la cabeza. Aunque robó el arma del mayor asesino de gigantes, ofreció devolvérsela a los Aesir si Freyja se convertía en su esposa. En aquel entonces, Freyja estaba casada con Odin, quien la cambiaría hasta por un buen hidromiel, pero ella vio una oportunidad. El palacio de Thrym estaba en Jotunheim, y solo los gigantes conocían el camino. Con el matrimonio acordado, Freyja debía ser llevada a su reino. Entonces Odin obligó a Freyja a usar su magia Sailor para disfrazar a Thor, quien se infiltraría en Jotunheim junto a ella. Cuando el martillo fue presentado como dote, Thor se rebeló. Agarró el Mjolnir y rápidamente aplastó el cráneo de Thrym, además de atacar a todos los otros gigantes presentes en la fiesta. La única que interrumpió la masacre fue... Freyja no quería involucrarse en eso. En otro relato, Loki robó la forma de halcón de Freyja y voló por el mundo, pero es secuestrado por un gigante llamado Geirrod. Este gigante dice que solo liberaría a Loki si llevaba a Thor a su palacio, pero con un detalle: Thor debería estar sin sus equipos. Loki sin opciones acepta. Loki entonces regresa a Asgard y le pide a Thor que lo siga, pero sin su martillo, su cinturón y sus guantes. Thor, por su gran confianza en él, aceptó. En el camino, terminaron en la casa de la gigante Grid, quien revela los planes de Geirrod y le da a Thor su cinturón, guantes y un cetro mágico para que pueda continuar su misión. Saltaré a la parte final, omitiendo varios detalles en el camino, ¿de acuerdo? Al llegar al palacio, Thor se sentó en una silla, pero debajo de ella estaban dos hijas de Keihode. Se levantaron e intentaron aplastar a Thor contra el techo, pero él usó el cetro para empujar la silla hacia abajo, aplastando a las dos gigantes. Cuando Loki y Thor entran en el salón de Keihode, el gigante agarra un hierro incandescente con unas pinzas y lo lanza contra Thor. Pero Thor, con sus guantes, agarra el hierro, lo lanza de vuelta y mata al gigante. Ese fue el video. Ojalá les haya gustado. No olviden calificarlo con like o dislike. Suscríbanse al canal y dejen en los comentarios algún tema para un próximo video, ¿eh? Vale. Sé rápido. Hasta aquí.